Bueno, el libro de Sofonías es uno de los profetas menores. Ya ven que hemos visto los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Daniel, digamos que es una obra aparte, pero también podría ser considerado como profeta mayor. Y luego vienen todos los menores, que hemos ido dividiendo según la división cronológica. Y este profeta es el último que nos quedaba dentro de los profetas menores del siglo séptimo antes de Cristo y del exilio. Ya los siguientes profetas que nos quedan son posteriores al exilio babilónico. Nos quedan seis profetas: Abdías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Jonás y Joel. ¿Sí? Esos son los profetas que nos quedan eh, post-exílicos. Estos todavía estamos preexílicos o durante el exilio. Sobre Sofonías, la palabra Sofonía significa Yahvé protege. Yahvé protege. A diferencia de otros profetas que a lo mucho mencionan el nombre del Padre, y no sabemos mucho más de la historia del profeta, en el caso de Sofonías tenemos una buena información genealógica debida posiblemente a que él se quería remontar a un ascendiente famoso. En este caso se quería remontar a Ezequías, que junto con Josías fueron dos reyes muy importantes para el intento de la reforma religiosa. em, en la época preexílica o, sí, preexílica. Justo antes del exilio hubo solo dos reyes muy buenos, sin contar, por supuesto, a David, que fue mucho antes, ni a Salomón, pero Ezequías y Josías, que de hecho para los que han ido al Escorial, que es un monasterio cerca de Madrid, em, la entrada, ya yo esto se los he contado, la entrada al monasterio, a la iglesia principal, a la basílica, está coronada por los reyes más importantes de la historia de Israel. Y entre ellos está Josías y Ezequías. Entonces Ezequías está dentro de la genealogía de Sofonías, pero también quizás lo que quiere hacer Sofonías al nombrar a toda su genealogía o a gran parte de su genealogía, era reforzar su origen hebreo, es decir, que era un pura sangre, ¿no? Era un profeta que realmente era de el pueblo de Jerusalén. Y de hecho, todas las profecías se centran en torno a Jerusalén y él da como referencias muy precisas. Por lo tanto, se considera que él fue la ciudad de residencia y la ciudad natal de Sofonías. O sea, él es procedente de Jerusalén, o eso es lo que se cree. Y el tiempo en el que está es precisamente el tiempo, digamos, de su ministerio profético, es en tiempos del rey Josías, el otro rey que les dije que es muy famoso, que es durante su reinado, es cuando aparece el texto, el rollo del templo que se cree que es el libro del Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco. Parece que estaba escrito y de repente apareció en el templo y Josías lo toma como referencia para hacer toda una reforma religiosa. Josías reina en la época perdón, de los años 640 al 609 aproximadamente. Entonces nos encontramos con Sofonías probablemente en una época anterior a la reforma religiosa promovida por Josías. ¿Por qué? Porque Sofonías recrimina el modo indigno en que era practicado el culto de Yahvé. Por tanto, parece que todavía no había sido la reforma religiosa. También recrimina mucho el tema de la corrupción de la vida religiosa. No pensemos en la vida religiosa como las monjas o las consagradas, sino todo el pueblo de Israel estaba llamado a vivir una vida religiosa. Así como también estamos los cristianos, ¿eh? Porque a veces creemos, ah, bueno, ahí van las monjas, ahí van las consagradas que tienen que tener una vida religiosa más profunda, más radical que el resto de los laicos. Y resulta que no.
Resulta que propiamente, y creo que esta pregunta ya se las hice algún día, pero yo les pregunto aquí, una mujer laica, casada, o un hombre laico, casado, ¿a quién se tiene que parecer más? ¿Al sacerdote, a la monja o a su compañero pagano del trabajo? ¿A quién se tiene que parecer más? Sacerdote y a Jesús, por supuesto. Así es. A lo que voy es que entre los cristianos, nuestra vida se debería parecer más indistintamente al estado de vida que tenemos y de lo que no podemos parecernos es a los paganos que viven como si Dios no existiera, que a veces vivimos más así, porque parece que eso significa ser del mundo. No, es que yo no estoy consagrado. Todos estamos consagrados por el bautismo. Todos. Y por lo tanto tenemos que llevar una vida religiosa adecuada a nuestra condición de hijos de Dios, de templos del Espíritu Santo. Entonces, no hay una gran diferencia entre la persona consagrada. No, no, es que tú tienes que ser así porque tú eres consagrada. Todos los cristianos tenemos que ser así. Todos. Tenemos que vivir una vida santa porque hemos sido consagrados por el Señor. Luego, sí, ahí sí, no puede ser que nosotros vivamos como personas que no creen en Dios y no se vea ninguna diferencia, ¿sí? Se tiene que ver la diferencia en cómo tratamos a los demás, cómo hacemos nuestras cuentas, cómo pagamos a quien nos ayuda, todo, todo. Y otra cosa que Sofonías, digamos, recriminaba era la existencia de prácticas idolátricas. Nuevamente, nosotros ya a estas alturas nos debería parecer reiterativa la cuestión, ¿no? Otra vez, ¿no? Casi, casi les podía haber preguntado, ¿qué más creen que recrimina un profeta? Y me iban a poder decir Idolatría. prácticas idolátricas. Y de nuevo, eso nos parece como algo arcaico. Esa gente que tenía estatuillas, ¿no? Esa gente que tenía estatuillas. Y bueno, creo que todos los que estuvimos en España cuando se nos fue la luz, nos dimos cuenta de nuestras pequeñas y grandes idolatrías y de cómo no podemos sobrevivir sin ciertas cosas. Parece que el mundo se nos acaba. Ujú. Personas que ya han vivido sin esas cosas, pero que hoy no podemos vivir sin ello, ¿no? Nadie sale con dinero. Entonces, ¿cómo pagábamos? ¿Cómo comprábamos un agua en la calle? ¿Cómo pagábamos el metro? No, es que yo todo lo pago con el celular. Todo lo pago con el internet. No podíamos pagar nada, no nos podíamos mover. Un caos, un caos. Entonces, bueno, está bien, son prácticas actuales, ya la gente no utiliza dinero, está bien, es parte de cómo funciona ahora culturalmente las cosas, pero en medio de todo esto sí es interesante como preguntarnos si esas prácticas idolátricas de la escritura están tan lejanas a nuestra vida y no nos dice nada a nosotros, ¿no? No, no. Por eso, su actividad profética, la actividad profética de Sofonías, se suele fechar entre los años 640 y 630, es decir, esos 10 años previos a la reforma de Josías. Poco antes también del ministerio de Jeremías, del profeta Jeremías. En este momento histórico, Asiria era quien había tenido el imperio dominante sobre Israel por más de un siglo y empezaba a entrar en decadencia y pasa, digamos, la hegemonía a el imperio babilónico, que es el imperio que va a destruir la capital asiria, que es Nínive, ¿sí? Recuérdense que Asiria tenía dos capitales, Asur y Nínive, una es destruida en el 612, perdón, una en el 614 y otra en el 612. Em, ¿Cuál es el contenido de este libro? ¿Qué, qué partes tiene el libro eh, y qué enseñanza nos da? El libro, igual que los demás profetas, sigue una estructura de dos partes principales, ¿sí? Una primera parte de condena, de oráculos de amenaza. Esta amenaza siempre está dirigida para que el pueblo se convierta y cambie de vida. Eso es prácticamente
todo el profeta, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 versículo 8, y luego una segunda parte, que es la parte consolatoria, es decir, de consuelo, oráculos de esperanza y de salvación, que es desde el capítulo 3 del versículo 9 al 20, es decir, la última parte del capítulo 3. Como ven, este libro tiene 3 capítulos nada más. Entonces, en la primera parte, que es la parte combinatoria, la parte recriminatoria, la parte de las amenazas, se pueden distinguir dos grupos de oráculos. El primer grupo, que es prácticamente el capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, lo constituyen juicios de condena al pueblo de Israel, es decir, a Judá y a Jerusalén, por la idolatría y la injusticia. Principalmente las amenazas y la invitación a la conversión es en torno a la idolatría y la injusticia. ¿Por qué? Porque la idolatría tiene su relación con Dios. Es decir, hay algo en la relación con Dios que está torcido. Y la injusticia, hay algo en la relación con el prójimo que está torcido. O sea, en el fondo son dos relaciones, las dos relaciones básicas del ser humano, que es la relación con Dios y la relación con el prójimo, que no se está viviendo adecuadamente. Y por eso el profeta invita a una conversión. Pero principalmente estos oráculos no hablan a todo el pueblo de Israel, sino principalmente a los dignatarios, a los comerciantes, a la gente que tiene poder. Y también a la gente que no cree, que no tiene fe y que afirman que el Señor no hace ni bien ni mal, es indiferente a nuestra causa, ¿sí? Y por eso durante toda esta primera sección hay un anuncio del día del Señor, ¿no? Llegará el día del Señor en donde todos los pueblos serán juzgados. Pero, ¿para qué hay este anuncio del día del Señor? Porque te dicen, va a llegar el día del Señor, todo este tiempo tienes tiempo para arrepentirte. Todo el tiempo que tienes es para arrepentirte. De hecho, tiene mucho que ver con nuestra escatología. ¿Qué es la escatología? Es la ciencia teológica que estudia todo lo que vendrá en la Después, siguiente vida, ¿no? Y nuestra escatología es de doble fase. ¿Qué significa de doble fase? Primero, pues aquí y allá. una, nosotros tenemos una concepción que después de la muerte hay arrepentimiento, les pregunto. No, ¿Dónde no, hay arrepentimiento? ¿Dónde hay conversión de vida? ¿Dónde podemos nosotros transformarnos? aquí y ahora. Aquí y ahora. Es decir, la muerte marca algo, marca algo. Ahora, en el momento de la muerte, ¿resucitamos en cuerpo y alma? Ya todos. Todavía no, No. Eso significa, no. la doble fase significa que hay un juicio particular que se realiza en el momento de la muerte, en donde queda fijado nuestro destino. ¿Vamos al cielo o al infierno? Claro que los que van al cielo primero pueden pasar por el purgatorio, pero el purgatorio ya hay gente que está salvada. No es una parte del infierno el purgatorio. Por eso, las almas del purgatorio, nosotros rezamos por ellas, ellas son parte de la iglesia. Los que no son parte de la iglesia son los que han decidido no querer ser parte de la iglesia y por eso han ido a la no iglesia, que es el infierno. Pero esto Ujú. ha tenido que ser una decisión libre, ¿no? No quiero tener nada que ver con Dios. Ahora, nosotros nos morimos y ahí se fija nuestro destino. Y luego tenemos que esperar hasta el juicio definitivo en donde será la resurrección de la carne. Nosotros esto lo decimos cada vez que profesamos el credo El pedo. y Ujú. decimos creemos la resurrección de la carne. Por lo tanto, creemos que esta carne que tenemos será resucitada. ¿Cómo? No sabemos, ¿no? No sabemos. No sabemos si va a ser así igual. Ahorita en los relatos de la resurrección de Cristo nos llama la atención que no lo reconocen, pero como que sí lo reconocen, ¿no?
Como que hay algo que pasa que parece que es distinto a Cristo, pero a la vez es el mismo cuerpo porque tiene las llagas. Entonces no terminamos de entender cómo va a ser nuestra resurrección al modo de la de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy con esto? Que tenemos toda esta vida para dejar la gracia de Dios, hacer mella en nosotros y convertirnos, para Ujú. el día del Señor, es decir, el día del juicio, el día del juicio personal. Primero será nuestro juicio particular y ya ahí después del juicio particular hasta el juicio definitivo, digamos, lo que obtendremos será la resurrección de nuestro cuerpo para la vida o para la muerte. Los del infierno también resucitarán su cuerpo, ¿eh? Y mayor será el sufrimiento, porque habrá llamas y ahora el alma no sufría con las llamas, pero ahora el cuerpo sí, ¿no? Pero habrá resurrección de la carne para la vida o para la muerte. Luis, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, 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 quería hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el juicio ahora y el juicio definitivo? Porque Sí, teóricamente para uno cuando muere tiene ya el juicio y ahí ya sabes a dónde vas. Pero el sí. definitivo, ¿qué diferencia tiene? El definitivo tiene que recibirás el cuerpo. O sea, tu alma está hecha para que esté con tu cuerpo. Y nosotros a veces tenemos un poco de platonismo ahí y como que el cuerpo casi que lo despreciamos, ¿no? Voy a salir de la cárcel del cuerpo. Y eso es más pagano que cristiano. Los cristianos consideramos que el cuerpo es templo del espíritu. Y de hecho, la potencia, el poder de Dios se manifestará más claramente cuando lo más frágil del hombre, que es su cuerpo, el que se enferma, Dios lo eleve y lo introduzca en la participación divina, en la participación de la vida divina. Por lo tanto, la diferencia no va a ser en nuestra situación de salvación, porque estaremos salvados, pero sí en la paz que encuentra nuestra alma, porque nuestra alma, o sea, la ruptura entre alma y cuerpo es algo esencial, es algo que está llamado a estar unidos, es como si te despedazaran. Es traumática la separación alma y cuerpo en la muerte. Por lo tanto, todos los santos que ya están resucitados en alma, pero no en cuerpo, todos los canonizados, porque el único que está en cuerpo y alma es Cristo y la Virgen, esa alma está todavía en tensión, sí, está en plenitud, pero no completa, no está completa, no está acabada, le falta su cuerpo. Y solo cuando lleguemos al juicio definitivo seremos resucitados completos, ¿no? Es como si nos faltara un ojo, nos faltara algo. Algo nos falta y algo esencial que es nuestro cuerpo. Entonces, en el juicio definitivo nos recibiremos nuestro cuerpo y por lo tanto la plenitud, la experiencia de la plenitud de la participación en la vida divina será completa, ¿no? Que hasta el momento no lo es. Los santos les falta algo y no podemos decir que les falta algo menor. Le falta, o sea, su ser no está completo. Su ser no está completo, le falta el cuerpo, ¿no? Pero esto, bueno, a veces nosotros en nuestras concepciones, a veces un poco dualistas, como que, bueno, ya fue el juicio particular, no nos importa tanto el definitivo, pero en el definitivo llegaremos a ser cuerpo de Cristo en su totalidad, ¿no? Bueno, todo esto para decir que el anuncio del día del Señor es para decir, hay un momento en donde se acabó. O sea, aquí no es, a ver, perpetua la situación, a ver si algún día te conviertes. No, hay un momento en donde se acabó. Y esto es un regalo. ¿Por qué? Porque el hecho de saber que hay un límite a nosotros, como seres humanos, nos ayuda a tomar conciencia, nos ayuda a tomar conciencia, ¿sí? Entonces esto es muy importante em, tomar esto en cuenta, que el tema del juicio a veces Dios lo permite también como escarmiento, como para que nos convirtamos, para que nos demos cuenta de lo que nos falta y nos llame a la conversión. Bueno. Por eso, la llamada premiante de Sofonías es a la conversión. En el fondo, él parece que es un libro, un profeta medio derrotista o tremendo porque ya vamos a leerlo, pero en realidad, recuérdense siempre que el castigo de Dios es para que la gente se convierta, ¿sí? Para que haya conversión. El segundo grupo de oráculos de esta primera parte, que siguen siendo oráculos de amenaza, está formado ya no contra Jerusalén y Judá, es decir, contra el pueblo de Israel, sino contra el resto de las naciones, ¿sí?
y de hecho va recorriendo todas las naciones, occidente, oriente, sur y norte, de manera que un poco simbólicamente está hablando de todas las naciones, todo el resto de las naciones. Y al final vuelve a hacer una recriminación contra Judá y Jerusalén. ¿Por qué? Porque Judá y Jerusalén sabían, conocían a Dios. Dios recrimina a la ciudad de no haber sabido sacar consecuencias para la conversión a través de la lección recibida mediante el castigo a las naciones. Cuando Jerusalén veía lo que estaba pasando alrededor, tenía que ella darse cuenta, porque ella conocía al Señor, conoce la forma en que debía vivir y no lo hizo. Y por eso el castigo que recaerá sobre ellos será aún mayor. Por eso, ojo, el Papa Francisco a cada rato pedía recen por mí. ¿Por qué? Porque a mayor conocimiento hay mayor responsabilidad. Cuando tú sabes más, cuando estás más involucrado, cuando tienes mayor responsabilidad. Lucas, ¿no? Vale, No, no, vale. estoy muy copado con la escucha. Perfecto. No es que pensé que te habías levantado la mano. Vale. Y luego la segunda parte del libro se trata de la parte consolatoria, ¿no? De consuelo, que siempre recuérdense que está esta doble dinámica, ¿sí? Siempre llamando a la conversión y luego la consolación, anunciando la esperanza de la salvación futura que va a alcanzar a todos los pueblos. Es decir, siempre, siempre está abierto el horizonte de esperanza. Dios va a purificar los labios de las naciones para que invoquen el nombre de Yahvé y se acerquen a Él. Y así se resalta la universalidad de la salvación anunciada por Dios. Como ven, ya desde el Antiguo Testamento, la salvación, había una promesa de universalidad de la salvación. La salvación era para todos. De hecho, recuérdense que la palabra católico significa eso, significa universal, significa para todos. Eso es lo que significa católico, significa universal. Entonces, es para que todos se salven. De hecho, el Código de Derecho Canónico, que es donde se expresa y se van diciendo todas las reglas de la iglesia, todas las normas de la iglesia para todo lo que se refiere a la vida de la iglesia, termina diciendo que todo este código está ordenado a la salvación de las almas. ¿Sí? Eso, esa es la norma suprema. Entonces, el centro de dónde iba a surgir esta salvación, de dónde iba a provenir esta salvación, era Jerusalén, ¿no? Que gozará de paz plena por la presencia de Dios en medio de ella. Por eso acaba el libro Sofonías invitando a Jerusalén, a la hija de Sión, que también es otra forma en que se le llama Jerusalén, a llenarse de júbilo. Y por eso el tono general de esta última parte del libro es muy mesiánica, ¿no? Está todo el tiempo como hablando de este Mesías que vendría, ¿no? A salvar. Bueno, vamos a ir leyendo rápidamente algunos pasajes de este libro y los vamos a ir comentando. Bueno, yo creo que alcanzamos a leerlo todo, pero no a comentarlo todo. Vamos a leer. Sofonías. Palabra del Señor, como les dije, arranca con este tema de la genealogía. Muy raro, porque ningún profeta tiene una genealogía tan larga, ¿no? Como dijimos, es un poco para destacar su origen hebreo y que también quizás se remonta a Ezequías, este rey famoso em, junto con Josías, que eran los reyes que habían tratado de hacer la reforma religiosa previa al exilio de Babilonia. Palabra del Señor dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías,
hijo de Ezequías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Voy a acabar con todo lo que hay sobre la tierra, oráculo del Señor. Es decir, ahí está hablando Dios. Digamos, quien habla ahí es Dios. Voy a acabar con hombres y animales. Voy a acabar con las aves del cielo y los peces del mar, los que hacen tropezar a los malvados. Voy a arrancar al hombre de la tierra. Oráculo del Señor. Extenderé mi mano contra Judá, contra todos los vecinos de Jerusalén, y arrancaré de ese lugar lo que queda de Baal, hasta el nombre de los servidores y sacerdotes, a los que adoran en las terrazas al ejército celeste, a los que adoran y juran por el Señor y por Milcón, a los que dejan de seguir al Señor y ni lo buscan ni lo consultan. Estamos viendo como una especie de antigénesis o anticreación, ¿no? Dios que creó las aves, los peces, ahora los va a destruir. Es como un nuevo diluvio que acaba con toda vida. Y la pregunta de fondo, sin que aparezca tal cual, es, ¿habrá algún Noé que salve? ¿Saldrá con vida el pueblo escogido? Y luego empieza otra sección. Silencio ante el Señor Dios, pues se acerca el día del Señor. El Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. El día del sacrificio del Señor tomaré cuentas a gobernantes y príncipes y a los que se visten con modas extranjeras. Aquel día tomaré cuentas a todos los que saltan el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y mentira. Aquel día, oráculo del Señor, se oirán gemidos en la puerta del pescado, aullidos en el barrio nuevo y enorme tumulto en los cerros. Aullad, vecinos del barrio del Mortero, pues se esfuman los mercaderes, desaparecen los que pesan plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas y pediré cuenta a los hombres que se sientan sobre las heces y dicen en sus corazones, el Señor no hace ni bien ni mal. Su riqueza será saqueada, sus casas arruinadas. Construirán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán sus vinos. Bueno, toda esta parte recurre como 14 veces a la palabra día. Y también se repite el nombre del Señor unas 14 veces, ¿no? ¿A qué se refiere esto del día del Señor? Están hablando de este día definitivo en donde el juicio definirá si te vas, si te salvas o si te condenas. Que en el fondo no lo decide Dios. En el fondo lo decide uno con sus propias acciones. En el versículo 7 si nos fijamos, hay como un heraldo, ¿no? Hay una voz de un heraldo imponiendo silencio. Esto se nos parece a Habacuc, en el capítulo 2 versículo 20 que también habla de silencio. Viene el Señor como atención. Este tema del silencio ante la majestad de Dios, lo que cabe es el silencio. Ante la palabra, lo que cabe es la escucha. Dios, que es palabra, que es majestad, lo que cabe es el silencio y la contemplación. La instrucción será en el día del Señor. Y no se trata de de un futuro remoto, sino que es un día que está cerca y hay que prepararse para recibirlo. Y al final se dirá cómo nos tenemos que preparar. La primera imagen es una ironía trágica porque dice que el Señor ha preparado un sacrificio. Recuérdense que un sacrificio también es un banquete. Recuérdense lo que vimos la vez pasada de los sacrificios de comunión. Son banquetes. De hecho, la palabra hebrea es sabá, que es sacrificio de comunión, que viene de ahí la todá, lo que vimos la vez pasada. En el fondo, el Señor está anunciando un banquete que piensa ofrecer. Y parece que los invitados ya están elegidos y se han purificado para el banquete, pero en el fondo no se sabe bien cuáles serán las víctimas. Y hay como una ironía que presenta él, ha consagrado a sus invitados.
o sea, ha sacrificado a sus invitados, ¿no? Hay como, no se sabe bien si los mismos invitados son parte del sacrificio, ¿no? Es algo muy crudo. Luego, en el versículo 8 más adelante, hablan de vestir de modas extranjeras, ¿no? Se visten con modas extranjeras. Vestir a la moda extranjera implicaba la aceptación de otras costumbres, de costumbres exóticas, de imitación de los que ellos consideraban como superiores. Por lo tanto, a las otras culturas, ellos las consideran como superiores. Se tenían que adaptar a esa cultura porque así era como se vestían aquellas gentes. Y a veces nos pasa lo mismo, o por lo menos a las jóvenes, no tanto a los jóvenes, pero a las jóvenes les pasa un montón, ¿eh? O sea, la niña más practicante, más religiosa, y de repente la ves saliendo nada más con, perdón la palabra, pero los pezones tapados, es lo único, y como mucho. Y dices, pero, pero ¿qué pasó aquí? Pues que es la moda. Y la moda, ¿qué tiene que ver la moda con lo que tú eliges, ¿no? Eh, pues esto es muy importante como tenerlo en cuenta. Toda nuestra persona habla de algo, toda nuestra persona. Entonces, ¿qué tanto aceptamos costumbres que no tienen nada que ver con nuestra forma de entender la vida? No es que así se acostumbra aquí, ¿no? Bueno, habrá que ver qué costumbres son buenas y santas y hay que custodiar porque las costumbres de los pueblos son muy importantes, pero habrá otras costumbres que habrá que purificar y elevar y transformar o eliminar. Ya está. Y hay que ser en esto muy honesto. Pero bueno, Sofonías aquí es lo que decía, ¿no? O sea, toda nuestra vida tiene que emanar nuestra relación con Dios. Y no significa de ser puritanos, no confundamos. Significa estar integrados. No, por un lado sí, yo alabo a Dios con mi boca y por otro lado critico o digo groserías porque es que, bueno, así habla todo el mundo. No, no es necesario, ¿verdad? No es necesario. Yo la primera que de joven, mi madre lo sabe, decía palabrotas y claro, ahorita digo, ¿cómo es posible que, que uno se preste a esto, ¿no? O sea, claro, pues era el lenguaje y tal. Y dices, realmente son horribles, o sea, es muy vulgar, es verdaderamente vulgar y creemos que está bien eso y dices, pero necesitas gente que te guíe sabiamente, ¿no? A cambiar de vida y a decir esto no está bien, ¿no? No es coherente con quién eres. Más adelante en el capítulo 10 dice esto, ¿no? Se oirán gemidos, aullidos, ¿no? Habla de llorar. Y no lloran por sus pecados, por arrepentimiento, sino por el fin de sus negocios. Se oirán gemidos en la puerta del pescado, aullidos en el barrio nuevo, ¿no? O sea, el llanto, y nos parece lógico, ojo, y es curioso porque pensémoslo bien, nos parece lógico que alguien llore porque le hicieron un fraude y le robaron dinero, pero no nos parece lógico que una persona llore cuando comete un pecado. Cuando pierde el trabajo, sí, obvio, tienes que llorar, pero cuando eres infiel, cuando tratas mal a tus hijos, cuando tratas mal a tu mujer, cuando eres un corrupto, ahí no llora, ahí nadie llora. Hay que llorar nuestros pecados, hay que aprender a llorar nuestros pecados. Que las lágrimas, como esta historia del caballero con la armadura oxidada, las lágrimas suavizan nuestro corazón y permiten la gracia de Dios entrar ahí donde quizás las durezas de las costumbres nos han alejado de Dios. El versículo 12 em, habla de estas personas que niegan no que Dios existe, sino que a Dios no le importa la conducta humana, no hace ni bien ni mal, no premia ni castiga. Y en el versículo 13 dice así, Dios no hace nada, pues van a perder sus riquezas, van a hacer cosechas, perdón, van a sembrar y no van a cosechar, un poco indicando que Dios
demostrará que Él de hecho actúa en la vida concreta. Y el versículo 14, bueno, no, esto en la parte no la he empezado a leer, vamos a leerla. Esto es muy importante porque este versículo 14, a partir del versículo 14 hasta el versículo 18, de aquí se inspira un escritor medieval que se llama Tomás de Celano y él de estos versículos escribe el himno del día de la ira del Señor, que de hecho es un himno que se canta o se lee en las exequias de los difuntos. Se tiene de aquí, ¿no? Dice aquí, se acerca el gran día del Señor, se acerca raudo y veloz, amargo es el estruendo del día del Señor, hasta el valiente va gritando, día de cólera aquel día, día de angustia y aflicción, día de desolación y devastación, día de oscuridad y negrura, día de tinieblas, de nieblas y tinieblas, día de trompas y trompetas contra ciudades y fortalezas contra torres elevadas. Cercaré a los hombres y caminarán a ciegas, pues pecaron contra el Señor. Se derramará su sangre como polvo, sus vísceras como basura. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la cólera del Señor, cuando el fuego de su celo consuma toda la tierra. Rematará entonces la destrucción, acabará con todos los habitantes de la tierra. Si se fijan, el día se presenta como personificado, viene como un campeón a toda velocidad, empeñado a llegar a tiempo, ¿no? Se apresura el día del Señor, viene como si fuese alguien, una persona, ¿no? Antes de que se le escapa antes de que se le escape lo que está buscando, ¿no? Viene con prisa. Este tema de la ira, del día de la ira, se tiene que entender no como un sentimiento o un afecto de enojo, sino como una actuación judicial, es decir, es el día de la sentencia, el día en que todo se define, como les decía, nuestro día es el día de la muerte. Cuando morimos, ya está, se acabó, ya no hay más para decidir A o B. Ya la decisión está tomada. Ahora está tomada no en ese instante de la muerte, ojo, no nos equivoquemos, a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Somos historia, somos narración, digamos, somos película, no somos no somos una foto, un evento aislado de, uy, y si me tambaleó la fe al final, no, o sea, Dios ve mi historia completa, ¿no? No ve un instante, a ver si en ese instante te convertiste, ¿no? No, ve toda tu historia, ¿no? Y obviamente ve el corazón. Pero a eso es lo que se refiere, es el día de una sentencia definitiva. Pero Mari, una pregunta. Sí. ¿Esta sentencia, o sea, es algo que ya está o es algo que está como previniendo Está previniendo. al... Claro, es una prevención a este pueblo extranjero para que lo... Ah, ok, Es una profecía, de hecho, ¿no? O sea, en el fondo claro. es atentos porque va a venir el día de la ira del Señor, hoy conviértete, ¿no? O sea, conviértete, ya cambia de vida, pero no le des más largas, no digas, bueno, mañana me convierto, no, pues te tienes que convertir hoy, ¿no? Pues no sabes cuándo viene el día. Que en el fondo es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Es la misma concepción que nosotros tenemos del día de la muerte. O sea, nuestro día de la muerte es nuestro día del juicio, ¿no? El día de la ira del Señor. Por eso es importante entender que la sentencia, ¿por qué? Porque ya después de la muerte no hay cambio, no hay otra decisión que tomar. Hay un día en que eso se acaba el discurrir, ¿sí? El versículo 17 habla de esto de derramar la sangre, de derramar las vísceras y que terminen como basura. Porque recuérdense que en algunos sacrificios la sangre se derramaba en honor a Dios y se le reservaban las vísceras, lo más interno del animal. Y en cambio, aquí se nos presentan en este momento trágico que la sangre y las vísceras, algo tan sagrado, es derramado y desechado como polvo, como basura. Lo que era para el sacrificio, para el Señor, ahora es un desperdicio, ¿no? Bien, y luego ya empieza en el capítulo 2 la llamada a la conversión. No lo vamos a leer, pero el versículo 15 me parece interesante porque habla irónicamente, capítulo 2 versículo 15. Esta es la ciudad alegre que vivía confiada, la que se decía para sus adentros, yo y solo yo, cómo ha quedado arruinada, convertida en refugio de animales.
Todo el que pasa junto a ella silba y agita su mano. Interesante este tema, ¿no? Ella vivía confiada, pero en sí misma. Yo y solo yo. No importa nada más. En el fondo estamos aquí hablando de el individualismo del siglo séptimo antes de Cristo. Nada es nuevo bajo el sol. Nada, ninguna ideología, ninguna forma de vida es nueva bajo el sol. Ya todo lo que hemos hecho existía. Todo, todo. El hombre es el mismo y a la vez no lo es. Entonces, este pensamiento de solo importo yo, ¿no? Y el versículo, en el capítulo 3 ya arranca y sigue, ¿no? La primera parte sigue hablando sobre otro oráculo, recuérdense que era oráculo contra Jerusalén, oráculo contra las naciones y vuelve oráculo contra Jerusalén. En el capítulo 3 vuelve el oráculo contra Jerusalén y dice, ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica, no ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Como les decía antes, el delito de Jerusalén tiene agravantes, porque había una voz y ella escuchaba una voz que la instruía y la dirigía, y no quiso hacer caso. Miraba ejemplos de otros, malos ejemplos, anti-ejemplos, que le invitaba a convertirse y se resistía. No ponía su confianza en el Señor, sino en alianzas políticas. Como nosotros, que a veces ponemos nuestra confianza en el dinero, en el trabajo, en alianzas, ¿no? Voy a meter a mi hijo en este colegio porque va a tener unas alianzas estupendas y mi hijo padeciendo con esta gente, pero ahí lo voy a dejar, porque son importantísimos los vínculos, las alianzas, y unas alianzas que en realidad nos llevan a ser mejores y más santos. Es decir, a Israel se le ofrecía una relación cercana y personal con el Señor y no la quiso acoger, ¿no? Y ya finalmente a partir del versículo 9 empieza las promesas y la esperanza. Y vamos a leer porque es muy bonito, ¿no? Entonces, es decir, en ese momento, más adelante, purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los que están fuera traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia, y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Y aquí viene un grito de júbilo. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor, esto es para cantarlo después de cada vez que nos confesamos. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcas. Ahora nos suena más vivo el no temas de Jesús a los apóstoles cuando se les aparece. Ese no temas está cargado de años de manifestación de Dios. El Señor tu Dios está en medio de ti. De nuevo, dos veces dice en medio de ti. Tú, templo de Dios, gracias al don del Espíritu Santo, está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo, como en día de fiesta. Acabé con tu mal, con el peso de tu oprobio. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a los tullidos, reuniré a los dispersos, les daré alabanza y renombre a cambio de la vergüenza que pasaron. Cuando os haga volver, la palabra conversión tiene dentro este tema de volver hacia Dios.
Cuando os reúna, os daré renombre y alabanza entre todas las naciones de la tierra. Cuando cambie vuestro destino ante vuestros ojos, dice el Señor. Bueno, un pasaje para meditar pausadamente, cosa que no podemos, pero esta voz profética se ve que se dirige con un cariño enorme hacia la doncella matrona Jerusalén, hacia esta madre, ¿no? Hacia este pueblo. Y en unos versos que hacen pareja con Oseas 2, Isaías 49, 54 y 62, que hablan de esta relación esponsal. Todos los sinónimos de gozo y alegría se acumulan, se duplican, ¿no? Parece que hay que mencionarlos muchas veces para que se entienda la alegría que está brotando. Y esta alegría no brota de los bienes materiales, sino de la relación personal del amor, con el amor. Mari, Sí. tú dijiste relación esponsal con Oseas 2 y quién más. Isaías 49, Isaías 54 e Isaías 62. Isaías 54, Isaías 62. 59 y No, 60. 49, 54 y 62. Ujú. ¿Vale? La alegría, entonces, como les decía, no, la alegría brota es de esta relación personal. Si el Señor se alegra con ella, ella ya no tiene que temer, ha de estar Ay, alegre. pero El una Señor pierna. Aquí elimina estamos a los las rivales dos. para quedarse él solo como rey, como soldado, como marido amante. Vuelve al amor antiguo y el gozo de un matrimonio renovado. Y se celebra fiesta, banquete nupcial. Todo esto lo hará el Señor. Fíjense cómo Él se pone como protagonista. Yo expulsaré, yo echaré, yo renovaré. No le dice, ¿tú qué vas a hacer? No, yo lo voy a hacer. Solo deja que yo lo haga. Pero ese dejar que yo lo haga es muy importante, pues si no dejo, no se hace. A ella solo le invitan a alegrarse y no temer. Este pasaje tiene muchas reminiscencias con Zacarías 9:9, que ya lo veremos, que es cuando se anuncia la entrada del rey en el pollino, que es obvio que está hablando del Domingo de Ramos, el gozo, el rey, el salvador, el soldado, ¿no? Y vemos claramente cómo la ciudad representa al pueblo. Cuando se habla de Jerusalén, se está hablando del pueblo, ¿sí? En su totalidad. Y este tema final, muy curioso, que dice que cuando cambie vuestro destino ante vuestros ojos, puede ser una indicación temporal. Es decir, ustedes lo van a ver, ustedes ahora en su vida lo van a ver. Sería quizás un intento de precisar la fecha de cumplimiento, confirmando la esperanza. O sea, ustedes lo van a ver, ustedes lo van a vivir, como sigan confiando porque no se lo van a perder, ¿no? Bueno, ¿cuáles son el mensaje teológico que tenemos o que este libro nos da? Sin duda, este libro tiene una profunda percepción de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque presenta a Dios como un juez universal, todopoderoso. Y a la luz de esta idea de presentar a Dios como soberano, como Señor de toda la realidad, ¿no? De la creación y de la historia, emergen dos temas muy especiales. La justicia divina que tendrá lugar el día del Señor y el designio divino de salvación a través del resto de Israel, ¿no? Como Dios va a salvar y quiere salvar, pero lo va a hacer a través de un pequeño resto. La primera parte, que es el tema del día del Señor, la profecía, nos dimos cuenta con lo poco que leímos, o bueno, leímos casi todo, nos faltó el capítulo 2, se dirige especialmente a anunciar el día del Señor, descrito con tonos épicos, ya vimos, ¿no? O sea, bastante llamativo. Será el día de la manifestación de la ira, un día de castigo para los pecadores y un día que nadie se va a poder esconder. Y el juicio recaerá sobre Judá y Jerusalén, pero también sobre las naciones especialmente las naciones que han oprimido al pueblo de Dios, pero también sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué puede caer el juicio sobre todas las naciones de la tierra? Porque todos conocen a Dios, no necesariamente por revelación, pero todos tienen en sí la ley natural. En el fondo, aquí estamos hablando de que hay una ley natural. Esto es muy importante porque hoy hasta la ley natural se niega.
como que no hay nada, nosotros nacemos sin nada recibido. No tenemos ni sexo, no tenemos ley, no tenemos nada. Todo es represión cultural. Todo es una gente que se puso de acuerdo o no. Y aquí tenemos muy claro que, primero, nuestra experiencia nos los dice. Hay una ley natural y es evidente. Luego esa ley natural puede ser desoída y deformada en base a lo que uno va viviendo, ¿no? Puede ser torcida. Pero aquí precisamente Dios puede juzgar sobre toda la tierra y la juzgará según el conocimiento que tenía. A los que conocían, a los que lo conocían ya por revelación y a los que por revelación natural, es decir, por la ley natural, sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, si escuchaban su conciencia. La perspectiva de Sofonías trastoca la falsa idea que se había hecho el pueblo. Los judíos esperaban el día del Señor como un día glorioso, un triunfo de ellos, personal sobre las naciones, un día que ellos iban a ser los señores y reyes del universo, donde ellos iban a, pues un poco ser el imperio reinante, es que en el fondo eran categorías humanas que se les había metido y a veces nosotros también, ¿eh? Que a veces esperamos llegar a la iglesia y que esté rebosante de gente y que el Papa sea el Señor y dominador del universo, ¿no? Y que lo que diga el Papa y así, sí, todos con el Papa. Hay gente que mezcla mucho el tema del gobierno humano, ¿no? Y quiere que un poco con ínfulas de grandeza. Y eso le pasaba a los judíos. Y ya Amós, que lo leímos, había anunciado que ese día sería un día de duelo, porque ese día sería un día para cribar al pueblo, para ver qué había de bueno realmente en el pueblo. Sofonías se sitúa en esta misma perspectiva y anuncia que este juicio será un juicio purificador, ¿sí? La causa del juicio contra Judá y Jerusalén es el difundirse del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que Sofonías no denuncia el pecado solo en la materialidad, sino que va a su raíz más profunda. ¿Y cuál es la raíz de los pecados? La idolatría, la transgresión de la ley, es decir, creerse ellos los soberanos de la ley y crear una nueva ley, no recibir la ley divina, la que ya nos venía dada, sino crear una nueva, la injusticia, la indiferencia religiosa. Que en el fondo de todo esto estaba el orgullo, y aquí nos sentimos todos identificados, porque la raíz de todos estos pecados, que era la gravedad que denunciaba Sofonías, era el orgullo, la rebeldía, la mentira, la falta de fe y especialmente la falta de amor hacia Dios y hacia los hombres. Por eso San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Si el amor es lo que te guía, ama. Ahí nunca te vas a equivocar. Ahora habrá que saber bien qué significa amar. Habrá que ver, habrá que adentrarnos en eso. Significativas, ¿no? Las palabras que ya leímos, el tema de que Jerusalén no escuchó la voz de Dios, no aceptó su instrucción, no confió en el Señor. Por lo tanto, para la conversión, ¿qué es necesario? La vía contraria, confiar en la palabra del Señor, hacerse humildes y reconocer al Señor. La vía contraria, ¿no? Diría San Ignacio, sed contra, ¿no? Tomar todo lo que es contrario a lo que me lleva al pecado. Revisar cuáles son mis pecados habituales que me confieso y cuál sería el en contra, ¿no? Y para vivir eso en contra, ya sabemos, la fuente es la Eucaristía. No puedo yo por mis propios puños y voluntarismo creer que yo voy a alcanzarlo. Yo tengo que recibir y ponerme en condición humilde. Por eso lo primero es reconocer a Dios, ser humilde y reconocer que yo no puedo amar como Dios, pero Él sí puede amar en mí. Y por lo tanto tengo que ir a recibir la gracia. Para nosotros la gracia no es algo accesorio. No es bueno, si puedo la recibo y si no, bueno, ni modo. No, no, es algo más necesario que el aire. Si yo no puedo vivir sin aire, pues mucho menos puedo vivir sin gracia.
Y luego el tema, como les dije, del resto de Israel. La expresión resto de Israel es uno de los modos característicos que se habla del nuevo Israel. Esto ya lo hemos visto mucho. Este nuevo Israel purificado de sus faltas y pecados. Sofonías lo describe como un pueblo humilde, un pueblo pobre, un pueblo que pone sus esperanzas en el Señor. Habla de los humildes de la tierra que cumplen los mandatos del Señor, que reciben la ley del Señor y no quieren establecer una nueva ley. Buscan la justicia. El término humilde y en plural en hebreo es anawim, que seguro lo hemos escuchado alguna vez, puede tener el significado de pobres materiales, ¿no? El humilde puede tener, pero aquí ofrece una connotación marcadamente religiosa. Es decir, la pobreza espiritual es el fundamento del resto de Israel. Y este es uno de los temas centrales del Antiguo Testamento que culmina, y digamos, Jesús lo pone como guinda del pastel, cuando en el Sermón de la Montaña arranca sus bienaventuranzas con bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús dirigirá a ellos el anuncio del reino de Dios. Bien, y por último, ¿cuál es la presencia de este libro en la tradición posterior? En la tradición cristiana, este libro ha tenido especial eco el tema del día del Señor, ¿no? El tema del juicio, como les dije, Tomás de Celano, un, un medieval, compuso el himno litúrgico Dies Irae, ¿sí? El día de la ira, considerando que ha sido considerado como una de las composiciones poéticas medievales mejor logradas. Y el himno se utiliza aún en misas exequiales, de las exequias, probablemente de alguien importante y demás, porque era en latín, pero a veces lo canta, quizá lo hemos cantado y no nos hemos enterado. El clima de los oráculos finales que escuchamos, el oráculo de consolación, que es a partir del capítulo 3 versículo 9, está muy presente especialmente en las narraciones de la infancia del Señor, del tercer evangelista, es decir, de Lucas. A partir de Lucas 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 52, que es toda la narración de la infancia del Señor, Lucas es quien más narra, digamos, la infancia de Jesús. Ahí vemos muy presente este tema de la descripción del resto humilde y pobre. Recuérdense que así se describe em, el esposo de Isabel, que se me fue su nombre, Zacarías, y él se escribe Zacarías en el himno del Benedictus, que es el que se reza todos los días en las laudes, y también el Magnificat, está la humildad de tu esclava, ¿no? O sea, está muy presente. Este tema sería muy interesante que se lean el Evangelio de infancia del Señor ahí en Lucas y vean en paralelo todas las reminiscencias que hay con la parte de los oráculos de consolación de Sofonías. Sin duda se ve reflejada en la vida de María y por eso se le han atribuido estas palabras a María. Canta de gozo, hija de Sión, alborózate, Israel, alégrate y disfruta, hija de Jerusalén, porque Dios está en medio de ti. Alégrate, María, ¿no? Pues esta estructura tiene mucha eco en el saludo del ángel Gabriel. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, está dentro de ti, está en medio de ti, ¿no? Por eso estas palabras, muchas veces en algunas fiestas marianas se lee este pasaje haciendo referencia como tipología a que se refería a Jerusalén. Recuerden que cuando se habla de Jerusalén se puede estar hablando del pueblo de Israel, se puede estar hablando tipológicamente de la iglesia, tipológicamente de la Virgen, ¿no? Recuérdense que la Virgen es tipología de la iglesia, ¿no? Sí, porque Eh, está hablando de, no, al menos que habían hecho una pregunta de entrada, porque bueno, hasta aquí llegamos, ya terminamos sí, me equivoqué de hora. El profeta Sofonías, ya terminamos, y arrancamos con el profeta Abdías la semana que viene. Yo creo que alcanzaremos a terminarlo.
sí, 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 alcanzaremos a terminarlo y quizás empezar un poco el siguiente. Bueno, abro un rato a preguntas.